Mire, muy amable, gracias. Y bueno, pues hoy es miércoles y como todos los miércoles me da muchísimo gusto saludar a mi profesor Beto Miranda. ¿Cómo estás, mi profe? Pues muy bien, Alberto, ya media semana y casi medio mes. Ya media vida. Ya más de medio mes, ya estamos para entrarle al mes de nosotros, que es el mes de los abuelitos. Ah, ya. Que es el mes de agosto. Yo pensé que el mes de los casos. Es el mes de los abuelitos. Hombre, qué barbaridad. Y que bueno, ahí estamos. Oye, pues nada, que los amores entre Estados Unidos y Cuba al final de cuentas ya se firman, al final de cuentas se casan, al final de cuentas cada quien tiene su casa propia y ya Estados Unidos abre su embajada. El día 14 lo harán allá en Cuba, Estados Unidos, ya izará la bandera de Estados Unidos en Cuba, y en Estados Unidos se hizo el día de ayer. Así es, en efecto, Alberto. Mira, después de 54 años y días, 54 años y días, se dice fácil, pero es toda una vida, medio siglo. Lo cierto es de que el día de anteayer, ya la bandera de Cuba, se izó cerca de la Casa Blanca. Yo creo que si el señor presidente de Estados Unidos, Obama, se asoma a la ventana, está viendo ondear la bandera de Cuba, y que bueno, esto es un reflejo de cómo haciendo una cita pues casi bíblica, qué bueno que haya todavía hombres de buena voluntad que pueden establecer una relación entre pueblos, que estos no son hermanos, los hermanos somos los latinos, pero entre pueblos en donde ha habido una diferencia política durante más de medio siglo y que ahora se reconcilian, no intereses, sino se reconcilian familias y personas. Todo esto, Alberto, creo que nos debe traer una buena reflexión y una buena enseñanza en que cuando queremos hacer las cosas, las podemos hacer y hacerlas bien. Es decir, ¿por qué razón muchas personas en este momento, tanto estadounidenses como los mismos cubanos, quisieran que siguiera el régimen de ignominia ejercido por Estados Unidos en contra de Cuba, con ese bloqueo continental en donde solamente México estuvo apoyando a Cuba durante esta etapa, en donde no les quedaba otra alternativa, Alberto? O se volvían marxistas y socialistas o se morían de hambre, porque con este infame bloqueo continental que les determinó Estados Unidos, pues los estaban matando de hambre para doblarlos, para obligarlos a desistir del deseo de ser libres. Yo me preocupo mucho cuando, por ejemplo, en las escuelas normales aquí en México, esas normales socialistas que han dado mucho de qué hablar y mucho de qué decir, no siempre de manera positiva, aparece el Che Guevara, el Che Guevara como un símbolo, pero yo no creo que entiendan realmente la trascendencia de un hombre como el Che Guevara, que luchó junto con Camilo Cienfuegos, con Fidel Castro, con Raúl, con todos ellos, por liberar a Cuba de la dictadura. Y que le echan en cara a Fidel Castro que después de eso, después de este triunfo, él mismo se queda en el poder para siempre, pero las condiciones no estaban como para poder él determinar una democracia y para poder establecer elecciones periódicas en donde hubiera un cambio de poder, porque la guillotina estaba encima. Claro. Sin embargo, en este momento Cuba, a nivel internacional, a nivel América Latina, es ejemplo en cuanto a medicina social. Es decir, la medicina en Cuba ha avanzado muchísimo, que es el único país en América que ha izado la bandera blanca. En materia de pedagogía, pues muchísimos cubanos vienen a diversas partes, aquí mismo a México, vienen cubanos a dar conferencias sobre la mejoría de la educación. Quien vaya a Cuba, que no deje de ir, por favor, a las escuelas de pioneros, en donde se hace una verdadera orientación vocacional para los alumnos, y no como en México, o en concreto Morelos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que la orientación vocacional se da como clase y todavía los reprueban a los alumnos en orientación vocacional.
En todo esto, Cuba tiene muchísimas cosas positivas de otra manera en la ciencia, en el arte, en la literatura, en los deportes. Entonces, habrá que retomar las cosas positivas que tiene Cuba para ver qué es lo que más nos puede abordar y nos puede dar a la humanidad. Fíjate, termino con esto, Alberto, una cosa irónica. Quien determina prácticamente y quien apoya así a brazo partido el movimiento de Fidel Castro es México. Y ahora Cuba ya tiene su embajador en Estados Unidos. México no tiene embajador. ¿No? ¿A qué se deberá esto? O al gobierno de México no le importa a sus vecinos, no le importa que es nuestro principal accionista, ellos nos determinan nuestra economía, el dólar está a 16 pesos por dólar y centavos, ¿no? Sí, claro. Y no tenemos embajador. Cuando el señor loco sureño, racista, ¿verdad?, está en contra de los migrantes mexicanos, ¿quién, ahora sí, como decía el Chapulín Colorado, quién podrá defenderlos si no tenemos una autoridad, un representante real del gobierno de México en Estados Unidos? Alguien está otra vez haciendo mal la tarea, alguien no está haciendo su chamba, alguien se le olvidó que tiene que nombrar un sustituto de aquel Medina Mora que se vino a la Suprema Corte de Justicia, pero alguien no está haciendo su trabajo. Alberto, qué lástima que México no pueda estar a la par de Cuba cuando somos más que vecinos. Claro. Socios. Se les olvidó. Socios, se les olvidó. Todo se les olvida. Así es, en efecto. Beto Miranda. Gracias. Muy amable por tu comentario. Vamos al corte, regresamos enseguida. México en serio. Un corte. Regresamos.